Encuesta de Latin Insight revela que según los dominicanos la corrupción es el problema más importante del país. Y no se pierda en el segmento de las internacionales una interesante entrevista a Guillén Martín, presidente de la diáspora catalana en la República Dominicana. Buenos días a todos ustedes, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos aquí a Despierta RD, una nueva jornada de hoy miércoles 6 de junio del año 2018, mitad de semana, miércoles, y estamos avanzando ya en la primera semana del sexto mes del año. Nosotros desde aquí nos comprometemos a ofrecerles las principales informaciones acontecidas en el mundo y en el país y las que son perspectivas para el día de hoy. Como siempre, acompañado de Loreni Solano y José Rivas. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, República Dominicana. Despierta RD. Gracias una vez más por el favor de su sintonía. Hoy, como cada día, trayéndoles a ustedes las informaciones principales, tanto a nivel nacional como internacional, los comentarios de los temas de opinión que están en la palestra pública y también las novedades en diferentes aspectos del sector social, económico, político, deportivo y mucho más. Hoy, 6 de junio, en esta entrega nueva de Despierta RD. José Rivas. Gracias, Loreni Caminero, muy buenos días. Sobre todo saludando a los que están allá, ¿verdad? Saludamos a los que están aquí, pero también con un cariño muy especial desde el calorcito del centro del Caribe, de este Caribe que siempre ha estado así caluroso, con unas temperaturas altísimas en los últimos tiempos, aunque aquí en el Gran Santo Domingo y parte del Distrito Nacional en el día de hoy estuvo cayendo o ha estado cayendo una llovizna, a ver si refresca esta situación. Pero el calor es hermoso también, el calor es bello y sobre todo el calor humano que tenemos los dominicanos y las dominicanas para irradiarlo por todo el resto del mundo. Miren, ustedes saben que antes de iniciar con los comentarios, ayer, bueno, tengo esta semana y la otra recibiendo una receptividad muy fuerte de parte de esa población extranjera que Rivas siempre menciona, y tengo que decir que me siento muy halagada porque en el poco tiempo que tengo en este espacio, los comentarios que me han llegado de gente de fuera, que es gente que ni siquiera conozco, que dicen que estamos muy bien representados, que el programa les gusta, que está muy dinámico, entre otras cosas. De verdad que es un honor para nosotros ese tipo de comentarios, esas valoraciones del público dominicano en el exterior, y nosotros trataremos de seguir haciendo lo que nos gusta, tratando también de que ustedes se sientan cómodos con cada uno de nuestros temas y comentarios. Así es, la verdad es que la retroalimentación que uno recibe es muy positiva. No solamente a través de las redes sociales, sino a nivel personal. Usted va a cualquier supermercado o a una plaza y la gente le expresa su cariño y su adhesión, su solidaridad, porque estos programas hacen eso. Claro ¿verdad? que sí. Hace que uno haga compromiso y que la gente se sienta a gusto. Se compenetre con los comentarios que uno hace y así se solidariza. Mire, la República Dominicana votó a favor de la línea que había en la Organización de Estados Americanos, OEA, de declarar ilegítima la reelección del presidente Nicolás Maduro. El canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, fue el primero en votar y recuérdese que aquí ayer yo le decía que habían 14 países que estaban alineados pidiendo la expulsión de Venezuela
de la organización y que se le aplique la Carta Democrática. ¿Qué es aplicar la Carta Democrática? Expulsarlo de ese organismo y además iniciar un bloqueo más fuerte, porque hay un bloqueo económico, sin duda, pero es un bloqueo más fuerte en contra de Venezuela, porque se entiende, los Estados Unidos fue quien promovía esa moción, entiende de que allí no hubo una democracia, no hubo unas elecciones limpias y transparentes, sino que hubo una imposición del presidente Nicolás Maduro para imponerse a un pueblo que no tenía otra manera de decir que no, porque no tenía las opciones de la oposición. Pero además, el presidente Nicolás Maduro tampoco permitió que la comunidad internacional, como ocurre en todos los países del mundo, observara esos comicios. Entonces fue un traje hecho a la medida de Nicolás Maduro, que debió de haber aprovechado la alfombra roja que le extendió la República Dominicana para que se buscara una solución, y él como presidente de la República debió haber tenido mucho mayor capacidad para maniobrar, no maniobrar, sino para buscar un consenso y un diálogo con la oposición. Y usted dirá, pero es que la oposición no quiere negociar, no quiere hablar. No, pero es que en las condiciones que se le presenta no es posible, porque si usted de golpe y porrazo, usted elimina un Congreso como el Congreso de Venezuela, hace un plebiscito a su manera y incluye ahí en Venezuela un organismo que suplanta las decisiones del Congreso, que debe ser un poder del Estado diferente al del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí usted no hay forma de negociar, porque entonces todo es a su favor. Entonces, eso lo entendió la OEA, eso lo entendió Estados Unidos, pero eso lo entendieron 18 países que votaron en contra de las elecciones consideradas ilegítimas en Venezuela. Ustedes ahora entenderán por qué fue la reacción del presidente Danilo Medina cuando estaba en Panamá, creo, o estaba en uno de estos países que fue a participar en la, creo que un presidente latinoamericano, no recuerdo, la memoria me está borrando, pero sí, el presidente le preguntaron, dice Nicolás Maduro que tan pronto gane las elecciones. Costa Rica. Fue en Costa Rica, ok. Costa Tan Rica. pronto gane las elecciones, convocará un diálogo con la oposición y irán a la República Dominicana. Y entonces el presidente fue, mire qué difícil que usted entreviste al presidente en algún lugar, pero esta vez alguien le dijo, mire presidente, que dice Nicolás Maduro, y él reaccionó inmediatamente y dice, conmigo no han hablado y yo no estoy en diálogo. O sea, se veía que el presidente de la República no estaba a gusto que le tomaran el pelo en 3 conversaciones aquí en la República Dominicana y lo hicieran perder el tiempo. Pero además, la posición de la República Dominicana, cuando varios países felicitaron a Nicolás Maduro por asumir la presidencia nueva vez, ser reelecto como presidente de Venezuela, y todo el mundo decía, pero la República Dominicana no ha felicitado a Nicolás Maduro. El presidente no se ha expresado en eso, y varios países lo hicieron. Sin embargo, la República Dominicana no lo hizo. ¿Por qué? Es que la República Dominicana
Dice un refrán que amor no quita conocimiento. Sin duda que la República Dominicana es uno de los países que tiene un gran agradecimiento a Venezuela y a su gobierno. Y además al pueblo venezolano. Por eso lo ha recibido aquí en el país de manera ilegal. Y ustedes ven que están, y son cerca de 300,000 y se suman más, porque el dominicano tiene ese gran cariño por los venezolanos y el agradecimiento del gobierno por Nicolás Maduro. Pero no puede de ninguna manera aceptar y felicitar una farsa como la que hubo en Venezuela, que reeligieron al presidente Nicolás Maduro. Por eso fue, ¿cuál fue la posición? Que se busquen salidas democráticas en Venezuela, que se permita que entre los venezolanos haya un diálogo. Y esa fue la posición del presidente, del canciller en el día de ayer. Y lo vimos todos, los que se están deleitando con Noticentro, Canal 13, en su noticiario. Porque ahí pusimos al canciller y las posiciones de la República Dominicana a las 2 de la tarde y se repitió con mucho mayor énfasis con la votación en la noche. Pero ya le tocó votar en contra de esas elecciones que yo considero que no debieron ser, que se debió haber buscado una salida a Nicolás Maduro para que no esté pasando lo que va a pasar ahora, que es la expulsión de la Organización de Estados Americanos, y él dice que él va a aplaudir, él va a y celebrar. que va a celebrar, pero salir de ahí y en la forma en que lo hizo, en la forma en que lo va a hacer, con unas elecciones fraudulentas, entonces vendrán sanciones más drásticas contra Venezuela. Y yo creo que con esa crisis política, crisis social, crisis humanitaria que hay en Venezuela, entonces ahí es que ya no solamente uno de cada 10 venezolanos quiere salir, ahora serán 10 de cada venezolano que querrán salir de su país. Y no es para menos, señores, los que vemos los videos que se llegan a filtrar, porque también eso es una especie de bloqueo que tienen los venezolanos, de que no se puede en todas partes del gobierno venezolano, no todo el mundo se puede expresar libremente, eso está todo controlado. Y pudiera ser exagerado tal vez, pero yo creo que es una forma práctica de decirlo, es una dictadura. O sea, por más que lo quieran ver, es una dictadura donde la gente no tiene libre expresión, donde no tienen acceso a los temas principales. Ahí está su canciller, sí. Delcy Rodríguez, creo que es que se llama ella, sí, que ha venido aquí. Señores, anteriormente, las delegaciones que llegaban aquí de Venezuela, cuando había cualquier cumbre o reunión de cancilleres, la de Venezuela era la mayor, teniendo una crisis humanitaria. Y se los digo porque estaba yo culminando justamente los estudios de diplomacia, cuando ese era el comentario de todos los que estaban haciendo los trabajos aquí de levantamiento para el recibimiento de las delegaciones internacionales. Y hay que decir que esta situación de la expulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos no va a ser automática. Todavía falta una reunión de cancilleres que será extraordinaria, una asamblea general extraordinaria, donde se va a necesitar 24 países a favor de esta medida de expulsar a Venezuela de la Organización de Estados Americanos, porque requiere 2/3. Ya la decisión general está tomada. La necesidad para que eso se diera el sí eran 18 votos y obtuvo 19, lo que significa que el voto de la República Dominicana, que bien sí es cierto, fue el primero, es decisivo en esto. Sí, 4 votaron en contra. Pero 4 con Venezuela. 4 votaron en contra de la decisión que de ayer, de 19 a favor de que se expulse o de declarar ilegal la reelección de Maduro
11 se abstuvieron. Esos 11 van a cargar con el peso de la historia, realmente, porque se abstienen por miedo a la sanción que pueda tener con Venezuela, por miedo a los lazos que pueda tener con Venezuela, pero se olvidan de lo que está pasando con los seres humanos que viven en este país. Y es algo que nosotros decimos, caramba, ¿cómo vamos a permitir que una población hermana, con una comunicación que tenemos tan cercana con los venezolanos, que en todas partes, señores, cómo se te ponen, cómo se te brindan para que puedan seguir creciendo y para no frenar su desarrollo y su progreso? Hace unos días salía un video de un hospital donde tenía todos los enseres, pero los tenía guardados, ni siquiera le estaba permitiendo a la gente, le decían que no había insumos para medicina, para elementos de utilidad médica, pero los tenían en un almacén. Esto fue uno de los videos que se filtró hace poco en los medios. Y la realidad de la situación económica, la crisis política en Venezuela, nos demuestra lo fuerte que puede llegar o lo contundente que puede ser el poder en manos mal manejadas. O sea, la situación del gobierno de Maduro, que es una herencia del gobierno de Hugo Chávez, que aunque pudiera tener similitudes, es totalmente diferente. Estamos viendo cómo la opresión hacia la sociedad de su propia nación venezolana los está llevando a un abismo que las otras naciones tienen que salir. Mira Chile, cómo el presidente Sebastián Piñera en Chile prepara una resolución para tratar de legalizar o regularizar a los venezolanos. Eso apoyó o benefició a otras naciones, incluyendo la dominicana, que estuvo en ese proceso, pero realmente a quien se buscaba ayudar de forma humanitaria eran los venezolanos. En este momento, la situación de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos y sobre todo la burla con la que el presidente Nicolás Maduro se maneja con este tema de que no me importa, voy a declararlo día de fiesta nacional si no suspenden de la Organización de Estados Americanos. Y todos los puntos de ellos son así. Yo decía en un comentario ayer cuando se trataba el tema de que todavía no se había decidido, de que por menos de ahí a República Dominicana la hubiesen invadido por ese tipo de comportamientos. Y nosotros ya tenemos una historia de temas similares. Sin embargo, Venezuela tiene muchos lazos económicos, sobre todo, por el tema del petróleo, por el tema de territorio, entre otras muchas cosas, que impide, que evita que este tipo de decisiones, no de invadir, no, sino de tratar de intermediar con una contundencia más fuerte, y es lo que está haciendo este organismo en este momento, tratando de buscarle una solución, sancionando. Esta es la medida más contundente que pueda tener la Organización de Estados Americanos. Ahora, ¿cómo repercutirá eso más en los venezolanos, que son los que están verdaderamente sufriendo este caos? Bueno, es difícil para mí, por ejemplo, de manera particular, hay que recordar que aquí somos tres cabezas, ¿verdad? Y no nos ponemos de acuerdo para hacer los comentarios, sino que van surgiendo y lo vamos poniendo en el tapete. Pero para mí es muy difícil analizar desde una organización, desde una perspectiva de una organización como la Organización de Estados Americanos, que ha perdido su base de Estado y su representatividad. Sin lugar a dudas, Maduro perdió la perspectiva con relación al gobierno que venía realizando el fallecido Hugo Chávez. Pero celebrar la expulsión de Venezuela o las sanciones de Venezuela desde un organismo que, si bien es cierto, es un organismo que ya solamente responde a los lineamientos de Estados Unidos y es precisamente Estados Unidos que lleva la resolución, a mí me cuesta mucho, y sobre todo por la parte histórica que le ha tocado vivir a República Dominicana. Hay que retrotraerse a 1965, cómo fue esa invasión, esa intromisión militar basada precisamente bajo la bandera de una fuerza interventora que fue supuestamente una decisión de organismos internacionales, y sin embargo, al final resultó ser una invasión más de los Estados Unidos, la segunda que produjo en el siglo pasado. Hay que ver esto con muchas pinzas. Es cierto que tanto el gobierno venezolano como la oposición pusieron de relajo a la República Dominicana, pusieron de relajo a todos esos países que estaban apostando por o que apuestan aún todavía, por una salida pacífica, pero también hay que abogar por un entendimiento entre los venezolanos. Hay que abogar un entendimiento entre los venezolanos porque
Para mí, esa resolución, ese apoyo que ha dado República Dominicana y que han dado otras naciones y que fue auspiciada por Estados Unidos, es el preludio de lo que podría ocurrir en los meses próximos si Maduro no cede a las pretensiones y a las presiones que hace sobre todo Estados Unidos. A República Dominicana no le quedó de otra, de tener que apoyar esto independientemente de esas relaciones que estaba hablando Solano sobre, bueno, está Petrocaribe, está la relación histórica, está el apoyo que se le ha dado a República Dominicana y viceversa también. Están aquí los venezolanos que han llegado y se le ha tratado con mucha humanidad, muy diferente a como se tratan migrantes de otras naciones como a los haitianos. Se trata de manera diferente. Pero por cierto, independientemente de todo eso, de que Maduro tenga o no la razón, independientemente de que Venezuela se esté cayendo a pedazos o no, independientemente de que sea una dictadura o no, eso, lo que ocurrió ayer en la Organización de Estados Americanos, es el preludio de lo que muchos han tenido temor, de una invasión norteamericana en Venezuela, por un tema muy importante, no solamente por un tema de que la democracia funcione o no funcione allí, porque Estados Unidos en muchas partes de la historia de América Latina ha apoyado dictadores, ha estado de acuerdo con dictadores y no tenemos que hacer un recuento histórico de lo que ha pasado. Si consideran a Maduro dictador o no, quieren provocar una situación difícil ahí, sobre todo por los recursos naturales que tiene Venezuela, por lo que significa estratégicamente Venezuela para la geopolítica, no solamente de la región, no, sino a nivel mundial. Entonces yo tengo ese temor, Caminero, y tengo ese temor, Solano, de que esa resolución no sea el inicio de lo que podría terminar si los venezolanos no se ponen de acuerdo entre ellos y de si los venezolanos no se ponen una camisa a la medida de lo que quiere Estados Unidos, ¿en qué podría terminar eso? Pero no está en peligro que el crudo que tiene Venezuela, que es uno de las grandes reservas que tiene en el mundo, nunca ha estado en peligro que llegue a Estados Unidos, porque el comercio entre Venezuela y Estados Unidos es fluido, es otra cosa. Usted no puede permitir, y es verdad que Estados Unidos apoyó y tenía como favorito a dictadores en Latinoamérica, pero también es verdad que los Estados Unidos, asimismo, cuando el ambiente, cuando ya ser comunista pasó de moda, ya ellos también inmediatamente organizaron y promovieron la salida de todos esos dictadores en Latinoamérica. Estamos viviendo en épocas democráticas en toda Latinoamérica y yo creo que realmente, repito, que amor no quita conocimiento. Ahí se produjo en Venezuela una farsa elecciones y que son ilegítimas esas elecciones en Venezuela, no por lo que está planteando la OEA ahora. Yo vengo diciendo eso aquí desde hace más de un año, diciendo que las cosas en Venezuela no se están llevando de manera de un demócrata. Y Nicolás Maduro ha sido torpe en ese manejo porque él pudiera haber manejado y pudiera haberse manejado de otra manera y pudiese haber permitido la participación de la oposición como en otras ocasiones y ganar las elecciones, porque es difícil ganarle unas elecciones a un presidente en el gobierno, y sobre todo si ese gobierno tiene a manos sueltas dinero que es proveniente de un petróleo que lo puede manejar a su manera. Y regalando bonos, 1.500.000 bolívares, $20, por entonces cierto, yo creo realmente que se ha manejado con torpeza y que ahí se conseguirá la expulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Y entonces, ¿cuál sería la salida? ¿Cuál sería la salida si Maduro continúa convocando elecciones y continúa ganando, si la oposición no hace lo suficiente
para despojar a Maduro, desalojar a Maduro del poder político. ¿Cuál sería la solución? Tiene que venir desde los propios venezolanos. A eso que yo me refiero, es decir, la injerencia, la intromisión que están haciendo el conjunto de naciones que responde directamente a los Estados Unidos es palpable. Es decir, lo que hay que votar es Canadá, sí. Brasil, Argentina, México, y ahora mismo tiene un enfrentamiento comercial entre México y Estados Unidos. Pero lo que yo digo, cuando tú sumas todos estos países, tú dices, pero todos no pueden ser. Pero lo que yo digo es, esta es una plataforma, es la antesala de otra situación más difícil en Venezuela. Si no dejamos que los venezolanos, ellos, resuelvan sus problemas. Claro. ¿Qué ocurrió en el 65? Que a nosotros no nos dejaron resolver los problemas de nosotros, aquí internos. ¿Qué ocurrió en el 65? Bueno, que lo que estaba ocurriendo para la vuelta a la Constitución de 1963, que sí fue fruto de un golpe de Estado de los militares y de la burguesía dominicana, ¿qué ocurrió? Que separó una parte de la historia, que se cercenó por una invasión. A eso es que me refiero. Es decir, que hay que tener mucho cuidado en el decir, bueno, estuvo bien, vamos a saludar que expulsaron a Venezuela de ahí, vamos a saludar de que hay una intromisión, por lo menos en términos de las instituciones, pero después ¿qué viene? Si esa oposición que está ahí, que ha sido una oposición que no pudo con Chávez y no pudo con Maduro, continúa en esa postergada, que no pueda desalojar a Maduro. Si pasan 5 años, si pasan 3 años y Maduro sigue ahí, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la solución que le va a plantear el conjunto de naciones? El conjunto de naciones que ha planteado ahora una posible solución. Y si eso no se da, y si internamente los venezolanos realmente apoyan a Maduro, y si internamente la oposición no va a poder sacar a Maduro, ¿qué va a pasarnos como nosotros? Que no es verdad que apoyan a Maduro. No, pero espera. Pero hay en todas las elecciones, incluyendo a Chávez, eso es un país dividido y yo no voy a decir, es 51-49, 52-48, siempre es una nación que ha estado dividida completamente en un 50 y 50 los que apoyan al chavismo y los que están en contra. Entonces, no se puede decir que, y encima de eso, usted no puede crear organismos que suplantan otros y que encima de eso hace imagínense usted que aquí el presidente Danilo Medina de repente diga, en esa Cámara de Diputados, donde yo no he podido aprobar la ley de partidos con primarias abiertas, como la aprobé en el Senado de la República, porque ahí hay un contrapeso. Entonces, yo voy a eliminar la Cámara de Diputados. Y encima de eso, ahora mismo vamos a hacer un plebiscito y vamos a hacer un organismo que sea la que convoca las elecciones. Y esa Junta Central Electoral que está ahí, ya está eliminada porque desde el Congreso, desde el Senado de la República, vamos a hacer una a semejanza a Danilo Medina. Todo lo que vaya en contra de él lo pone porque vivimos en un mundo globalizado. Si eso pasa, el pueblo dominicano sabe lo que hacer. Sí, históricamente hemos sabido. El pueblo dominicano y el pueblo venezolano sabe. El pueblo venezolano sabe qué va a hacer. A eso es que yo me refiero. Otra cosa. Es decir, no ver todo de un solo lado, cargado de un solo lado. Oye, hasta que yo no vea que la gente de los cerros, como le dicen en Venezuela, bajen a las calles, a las principales autopistas de Caracas, la popularidad de Maduro sigue alta. Sigue alta la popularidad de Maduro. Sin embargo, le afecta a todas las regiones donde nosotros caemos. Estamos perdiendo un ciclo vicioso pero realmente es una dictadura. Es una dictadura maquillada, es unas elecciones fraudulentas y se religió de manera ilegal ahí en Venezuela. Y de eso es que se trata. Si usted forma parte de un organismo como la Organización de Estados Americanos, usted debe permitir primero que sea ese organismo que supervise esas elecciones, como ocurrieron aquí, como han ocurrido en otros lugares. Y usted puede decir, bueno, pero ¿cuál es la decisión? La decisión es la que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela. Ahora, usted tiene que entender también que es una arista que no hemos tocado aquí
y que yo se lo voy a dar. El 8 de junio, dentro de 2 días, la República Dominicana estará bailoteándose en la Organización de Estados, en la Organización de las Naciones Unidas, buscando un puesto para un organismo de seguridad que pudiera y que tiene todas las posibilidades de alcanzar ese, y que tiene ese apoyo de todos esos países, y lo que ha hecho es entonces la República Dominicana adherirse a la posición de esas naciones del mundo que también exigieron que Venezuela hiciera unas elecciones por lo menos transparentes y que permitiera la participación de la oposición y que sea observada. Mira, aquí en la República Dominicana todavía se está patinando con la ley de partidos y primarias abiertas o primarias cerradas, o que sean simultáneas, o que la escoja, o que la supervise, o que la organice la Junta Central Electoral. Estamos perdiendo tiempo y horas productivas de esos legisladores del propio país, de los medios de comunicación, y no se ponen de acuerdo, porque es que el problema no está en el Congreso. El problema está entre Danilo y Leonel, que se pongan de acuerdo Danilo y Leonel para que se apruebe esa ley de partidos que tiene muchas cosas, muchos artículos que benefician a la ciudadanía y que organizan a los partidos y que le dan transparencia al manejo político del país, que cada vez más se ve un deterioro, porque Leonel la quiere cerrada y Danilo la quiere abierta. Resulta que cuando todo se pensaba que iba a llegar a un acuerdo, ayer la comisión pide 30 días más, porque resulta que se están acusando los leonelistas y los PRMistas de que los PRMistas tienen una posición ahora a favor de las primarias abiertas, porque dijo que estaba de acuerdo con las simultáneas y que sean organizadas por la Junta Central Electoral, más o menos por ahí. Eso provocó que el PRM hiciera una rueda de prensa para ellos decir: no, están equivocados, nosotros mantenemos nuestra posición. Hasta a Rubén Maldonado se le está acusando de querer brincar la tablita. Y yo dije ayer, y tiene mucho que ver con eso, yo le dije: mire, señores, no se sorprenda, porque de acuerdo a las informaciones que yo tengo, ahí ya hay votos de sobra para aprobar las primarias abiertas. ¿Y qué hicieron? Sí, no, abiertas, como la quiere el presidente Danilo Medina. O sea, que se le va a torcer el pulso a Leonel. De ahí vinieron las acusaciones de los leonelistas al PRMI, a los PRMistas, y hay un tranque, ya pidieron 30 días más. Claro, ya se empezó y se presentó ayer por el presidente de la comisión de la parte de la Cámara de Diputados, 30 días del plazo para poder seguir estudiando la tan complicada ley de partidos, que no es por la ley de partidos per se, sino por el tema de las primarias abiertas, primarias cerradas. Lo que decía Caminero, lo menciono directamente en un tuit que emitía ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, que dice: erróneamente se me ha atribuido haber dicho que cada partido elija el padrón. Sin embargo, lo que he dicho es que cada partido decida la metodología de elección de los candidatos, respetando el derecho de la asociación y utilizando su padrón interno. O sea, donde dije digo Diego, porque lo que está diciendo se contradice. O sea, yo no dije eso, lo que yo dije fue eso. Eso es lo que dice ese tuit. ¿Qué tú crees de eso? Es un tema. No, que se está resbalando. Se le fue Rubén Maldonado a Leonel. Y definitivamente se va. Yo no creo, no. Se le fue Rubén Maldonado a Leonel. Hay señales de que
posiblemente esta situación tenga una salida ya con muchos votos que ya se han ido cruzando. Y hay una cosa, con el poder no se puede. El poder no se puede. Es decir, tú estás en el poder y tú puedes dar. Y cuando tú estás en la oposición, tú no puedes dar, al menos tú das discurso nada más, esperanza, pero cuando tú estás en el poder, tú das realidades. Claro, y eso está ahí, ¿eh? Pero muy fuerte que está la situación, Hoy sobre todo por eso. Hoy todavía hay una esperanza porque hay una reunión. La reunión se va a dar, ¿verdad? Entre Rubén Maldonado al mediodía y de Reinaldo Párez Pérez, que ayer se suspendió y se pospuso pero que eso es lo hoy. que más me causa risa, porque es que ustedes han visto las reuniones, es como que vamos a tomar un jugo, ven un café, mira Caminero, yo quiero que tú, esa es la posición que yo veo, y Rubén Maldonado, eso es lo que se ve hacia afuera, pero se está cediendo de parte de Maldonado, sí o no, ¿qué es lo que ayer uno de los periódicos, creo que era El Caribe, que traía en la portada el hecho de que el Maldonado decía que ya estaban llegando a un consenso con la parte opuesta? O sea, si él está llegando a un consenso con la parte opuesta, entendiendo que la parte opuesta tiene razón, entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo malo de todo esto también es que no se analiza, no se ha llegado a analizar, es que la legislación, las leyes, los proyectos que vota, que sanciona el Congreso Nacional, tienen que ser para todos. Entonces se está discutiendo aquí un asunto para un solo partido y tiene que ser para todos los partidos. ¿Sabes lo que se está discutiendo por un problema que hay, como decía Caminero, entre Danilo y Leonel. Y se va a sancionar o se va a votar una ley electoral por eso, sin pensar de que las leyes tienen que ser para todos en términos iguales. Sí, mire, en política, eso es como un juego de ajedrez. Y si usted sabe jugar ajedrez, y hasta damas, usted sabe mover una ficha en función de cómo está jugando el otro, su contrario. Y eso es la política. Decía una politóloga que en democracia el que tiene mayoría impone su fuerza. Y eso es lo que está ocurriendo. Hay un contrapeso. En el Senado pasó normal. Y lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados es que hay un contrapeso porque no se tiene las 2/3 partes y ninguno de los que desean una cosa y que desean otro pueden imponer su voluntad, y por eso es que tienen que negociar y tienen que ponerse de acuerdo para poder aprobar esa ley o dejar eso sin aprobación, que sería una desgracia porque la sociedad está pidiendo ya que los partidos tengan controles y la verdad es que esa ley tiene buenos artículos que transparenta lo que es la vida de los partidos políticos y hay que apostar a eso. Pero a mí me parece que eso va a llegar el 16 de agosto, finalizará la legislatura y entonces se conocerá en la próxima y vamos a ver el mismo show porque lo que está en juego no es primarias abiertas, no es primaria cerrada, es la nominación presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para el 2020. Vámonos a la portada de los diarios de circulación nacional. Iniciando con el listín diario. Aquí está. Escuché algo de la OEA. No. Ilegítimo. OEA desconoce reelección de Maduro. Se abre la puerta para la expulsión de Venezuela. Con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó ayer una resolución promovida por Estados Unidos que declara ilegítima la reelección del presidente Nicolás Maduro y llama a aplicar la Carta Democrática con la intención de expulsar a Venezuela del organismo. La República Dominicana votó en la línea que sugirieron los Estados Unidos. El canciller Miguel Vargas Maldonado fue el primero en votar a favor de la resolución
que condena la reelección de Maduro. El mundo clama por eliminación del plástico. Y él era el Día de Medio Ambiente. Mundial del Medio Ambiente, así es. Hipólito Mejía tiene un 9%, pero Leonel Fernández tiene un 32%. Y Luis Abinader un 22%, 10 puntos de diferencia, según la encuesta de Latin Insight. El expresidente Fernández para el 2020 dice que tiene esta encuesta que está entre las preferencias. En el estudio abarcó desde el 19 al 22 de mayo de este año. Fernández lidera con 32%, el puntaje sobre Abinader, su contendiente más cercano, quien posee un 22%, mientras que Mejía ocupa un tercer lugar con un 9%. Además, la encuestadora reseña que en una eventual contienda entre Leonel y Abinader, el expresidente Fernández obtendría 44% contra un 34% del ex candidato presidencial del PRM. Pero lo que no dice esta crónica en primera, y eso es lo raro, mire señores, que en esta encuesta le da un 7% a Ramfis Domínguez Trujillo, bueno, al nieto de Rafael Leonidas Trujillo. Empatado con Margarita Cedeño. Empatado con Margarita Cedeño de Fernández Y con un casi 7%. con Hipólito. Y que Hipólito está casi empatado, pero tiene un 9% con ese Trujillo. Eso es lo lamentable. Sigue siendo Leonel el que Tre- lidera. Sí, 36 miembros de una familia sepultados por la ceniza. Ahí no se tomó en cuenta a Danilo Medina porque tiene una prohibición constitucional. constitucional. Hasta ahora. Futuro teleférico beneficiaría a más de 500,000. Prohíben venta de solares en los humedales de Engombe. Collado entrega obras en el 9 de la carretera Sánchez. Estos son los titulares del periódico Listín Diario. Veremos qué tienen. El periódico Hoy. Faltan 8 días para el Mundial de Fútbol. El famoso Cristiano Ronaldo sueña con una corona. Ahí hay alguien que está feliz con eso. La Organización de Estados Americanos en la foto principal dice sanciona a Venezuela. La Asamblea General de la OEA aprobó ayer una resolución que abre la puerta a la suspensión de Venezuela del organismo y que desconoce la legitimidad de las elecciones del 20 de mayo, en las que Nicolás Maduro fue reelegido como presidente. La resolución, el gesto más contundente de la OEA contra Maduro, fue aprobada con 19 votos durante la Asamblea General de la OEA, la cita más importante del organismo. República Dominicana se distancia de Venezuela, vota en la OEA contra comicios. En los últimos años, la República Dominicana había actuado siempre como un aliado de Venezuela. Es la primera vez que vota en su contra. Ayer no se dio la reunión entre senadores y diputados. Esa es la foto de más abajo, que dice 30 días más para estudiar el proyecto de ley de partidos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó extender por 30 días el plazo para la Comisión Especial de Diputados que estudia el proyecto de ley de partidos. Hasta ahora, las fuerzas políticas no han podido ponerse de acuerdo para aprobar el polémico proyecto. Los divide principalmente la cuestión de las primarias abiertas y cerradas. Mayoría no cree que Danilo cumplirá su promesa de no repostularse. Ahí está la foto de Leonel y Danilo. Y dice que la firma Latin Insights presentó ayer los resultados de su último estudio. Encontró que Leonel Fernández ganaría hoy unas elecciones a Luis Abinader y a Hipólito Mejía por separado y que la mayoría cree que Danilo buscará la repostulación. Señores, como la gente piensa, Sí. Como la gente piensa. Presidente inaugura 2 escuelas en Constanza y Jima Arriba. La comunidad educativa de Jima Arriba y Constanza
recibieron ayer 2 nuevos centros educativos inaugurados por el presidente Danilo Medina, los cuales permitirán albergar a 1.610 estudiantes. Y por último, entrevista a Hugo Tolentino Dip. El dominicano debe luchar contra el trujillismo y contra gobiernos como el que tenemos ahora. Esto es en el periódico Hoy, las principales informaciones de hoy, miércoles 6 de junio. Vamos a ver qué nos trae la portada de Diario Libre. Diario Libre, en su información principal ahí desplegada, inmigrantes haitianos suman 89% y el 66% habita en zonas urbanas. Según la encuesta nacional de inmigrantes 2017, las provincias de la zona fronteriza junto al Ceibo y la Altagracia tienen la mayor presencia porcentual de extranjeros, sobre todo haitianos. Planta Punta Catalina tiene avances de más de un 90%, dice Rubén Jiménez Bichara, y adelanta que esta planta, la primera parte, podría entrar en funcionamiento en diciembre próximo. Dominicana vota en la Organización de Estados Americanos contra Maduro. Encuesta, Danilo aspirará y Leonel lleva ventaja. En la portada ahí, esa fotografía terrible, la situación en Guatemala, dice que Guatemala busca 200 desaparecidos tras erupción de volcán. Una situación humanitaria difícil en esta nación centroamericana. En otras informaciones del Diario Libre, Odebrecht y diputados no integraron documentos. La comisión aprueba extender plazo de ley de partidos y recomendaciones para combatir el calor. Muy importante eso. Y también trae una conversación con Luis Fonsi. Y Marichal está decepcionado por los casos de dopaje de peloteros en las grandes ligas y que proceden de la República Dominicana. Vamos a ver las informaciones del periódico El Día. El periódico El Día. Gran estación será construida para integrar el transporte. En entrada de los Alcarrizos convergerán terminal interurbana, metro y onza. Se contempla nuevo teleférico en el sector. Ahí está la imagen donde se acondicionó y que se decía que el presidente Danilo Medina daría el primer palazo para iniciar la construcción. El jueves. El jueves. Se habla del jueves. Mañana. Ah, mañana ya. Mañana 9. Sí, Lo estoy poniendo lejos. República Dominicana apoya resolución de la OEA contra Venezuela. Punta Catalina lista en diciembre. Rubén Bichara informó que la obra se encuentra construida entre un 91 y un 92%. También algunos volcanes inactivos duermen en República Dominicana. Ah, pero nosotros también. Sí. La Procuraduría busca testaferros en el caso de Odebrecht. Familiares y amigos de encartados son rastreados por las autoridades. Se disipa el consenso sobre la ley de partidos. La Cámara de Diputados extiende el plazo de la Comisión Especial por 30 días y llegará el 16 de agosto y la nueva legislatura y se estará discutiendo la ley de partidos. En el sumario, el matrimonio infantil se lleva a las niñas y adolescentes a tener hijos sin estar preparadas. Eso lo dice Hipólito Mejía, expresidente. En el editorial, respetar las reglas. En guerra, aguardan por ayuda del gobierno. Estos son los titulares del día. Veremos qué tiene el Caribe. El Caribe, República Dominicana apoyó resolución de la Organización de Estados Americanos que declara ilegal las elecciones en Venezuela. En la Asamblea, la resolución fue aprobada con el apoyo de 19 países en una votación nominal en la cual la República Dominicana fue la primera en votar. Aquí vemos la foto del canciller de la República, Miguel Vargas Maldonado, que exhortó a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos a que propicie una salida pacífica, democrática y definitiva en la situación del país suramericano. Y la salud mental afecta a la población en Puerto Rico. A la Administración de Seguros de Salud dijo que en el 2017 se produjeron 253 suicidios, 96 tras el paso del huracán María. Oigan esto. La gente parece que está totalmente
afectada psicológicamente. La primera unidad de Punta Catalina entrará en diciembre. Rubén Bichara aseguró que la termoeléctrica estará avanzada en un 91% y 92%. La segunda unidad entraría en servicio en el trimestre del 2019. Encuesta: Leonel ganaría a Abinader y a Hipólito. La firma Latin Insights también revela que el 66% de la población se opone a la reelección del presidente Medina. Madres canguro cuidan sus neonatos prematuros. La maternidad San Lorenzo de los Mina ha entrenado a 2.506 madres, método que ayuda a bajar las muertes neonatales. Cambio climático limitó el crecimiento. El INTEC observó que para el año pasado se había proyectado que el Producto Interno Bruto creciera un 5%, pero se quedó en un 4.6%. Tratarán de decidir hoy el tema de las primarias. Otra vez, Reinaldo Pared Pérez y Rubén Maldonado se reunirán para tratar de llegar a un acuerdo en torno a las primarias que permita aprobar la ley de partidos. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Qué? Discusión, conversación de sordos. Sí. Ciegos. Y mudos. No, mudos no son, pero sordos y ciegos puede ser. Y ciegos. Juzgado itinerante atiende 47 casos en una semana. El juez del nuevo juzgado creado en la cárcel de La Victoria, Marlon Espinosa Lebrón, dijo que de los expedientes o de los 47 expedientes, 12 acabaron en condenas. La meta es atender 50 casos a la semana. Lograron una cantidad de 47. Van bien ahí entonces. Estas son las informaciones principales del periódico El Caribe. Con esto cerramos las portadas de los diarios el día de hoy. Vamos a una breve pausa. Cuando retornemos, empezamos con el bloque de informaciones, entrevistas y mucho más aquí en Despierta RD. Y luego de la pausa, noticias nacionales e internacionales. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.